Cuando se estudia una lengua extranjera sin la posibilidad de envolverse en algún proceso de inmersión, como vivir en otro país donde el contacto con el idioma sea permanente, es necesario encontrar formas de compensar la reducida asiduidad de las clases, ya que en su gran mayoría los alumnos estudian 1 o 2 horas semanales. Los ejercicios escritos y los audios que toda metodología incluye son muy importantes, pero tal vez no sean suficientes. Mucha gente opta por buscar en las redes sociales y plataformas de series y películas el contenido de su interés en español. Otras practican la comprensión auditiva oyendo canciones o programas de audio producidos por hispanohablantes. Todos estos recursos son válidos, pero es recomendable adicionar algo de lectura a fin de reforzar y ampliar el vocabulario y fijar las estructuras más comunes a nuestra lengua. Es verdad que en los días de hoy las responsabilidades académicas o laborales ocupan la mayor parte del día y en estas la lectura de textos formales es una práctica constante. Por ello es más que comprensible que a la hora del descanso la gente huya de la palabra escrita y prefiera otras formas de entretenimiento. Además, no es razonable esperar que todos los estudiantes encuentren en la acción de leer una fuente de satisfacción. Sería como esperar que a todos les gustara el fútbol o la jardinería. Pero si se entiende que el proceso de aprendizaje de un idioma exige una cuota de esfuerzo, quizá podamos comprometernos a leer una noticia diaria o eventualmente un cuento. Tratándose de noticias, una excelente opción es el sitio web prensaescrita.com, en el que se puede encontrar la versión en línea de los principales periódicos de España e Hispanoamérica, ordenados por países y en algunos casos por ciudades. Leer una noticia diaria permite mantener contacto con el lenguaje formal, muy necesario en la redacción de emails o textos del ámbito empresarial o académico, a diferencia de los canales de YouTube en los que predomina el lenguaje coloquial, que es también de gran importancia. A quienes les gusta la literatura les conviene visitar la antología de cuentos del sitio web ciudadseba.com, creado por el escritor puertorriqueño Luis López Nieves. En esta biblioteca virtual se encuentran los relatos cortos de los más renombrados escritores de habla hispana que han incursionado en el género cuentístico y traducciones al español de la obra de importantes autores no hispanos. Tal vez la lectura de una novela completa sea un proyecto difícil de emprender. En cambio, un cuento nos brinda la ventaja de demandar un tiempo bastante corto. Vamos a comprobarlo leyendo juntos un mini cuento del escritor argentino Marco de Nevi, titulado Silencio de sirenas. Cuando las sirenas vieron pasar el barco de Ulises y advirtieron que aquellos hombres se habían tapado las orejas para no oírlas cantar, a ellas, las mujeres más hermosas y seductoras, sonrieron desdeñosamente y se dijeron: ¿qué clase de hombres son estos que se resisten voluntariamente a las sirenas? Permanecieron pues calladas y los dejaron ir en medio de su silencio, que era el peor de los insultos. A pesar de que este cuento consta de un único párrafo de aproximadamente 5 líneas, es en muchos aspectos una muestra de la índole propia del idioma que estamos estudiando, además de presentar algunas palabras poco frecuentes en el lenguaje conversacional, como desdeñosamente, que tiene un equivalente directo en portugués y cuyo significado es con desprecio y arrogancia. Hallamos aquí también el uso de pues en el sentido de entonces, permanecieron pues calladas, equivalente a permanecieron entonces calladas. Analicemos algunos periodos. Cuando las sirenas vieron pasar el barco de Ulises y advirtieron que aquellos hombres se habían tapado las orejas.
Aquí tapar significa cubrir. No es propio del español decir aquellos hombres habían tapado sus orejas. Desde el punto de vista gramatical no implicaría ningún error, pero el hispanohablante recurre al verbo reflexivo cuando el sujeto realiza una acción en sí mismo. Aquellos hombres se habían tapado las orejas. El pronombre se indica que las orejas son de ellos. Por eso sería redundante decir se habían tapado sus orejas. Lo corriente es emplear la estructura que figura en el cuento. Se habían tapado las orejas. Puedes verificar el uso de esta estructura en frases como el niño se lavó las manos, ayer me corté el dedo cocinando. Hemos de prestar mucha atención a lo que en el minicuento queda remarcado entre paréntesis. A ellas, las mujeres más hermosas y seductoras. La razón de esta preposición a es que ellas son el complemento del verbo oír, oír cantar a ellas u oír a ellas cantar. Recuerda que en español el complemento de persona está precedido siempre de la preposición a, independientemente de tratarse de un complemento directo o indirecto. Otro aspecto que podemos resaltar del minicuento de De Nevi es que en 2 oportunidades se menciona a alguien y después se hace referencia a esta persona con un pronombre de complemento. Se habían tapado las orejas para no oírlas cantar. Sería improbable el empleo de para no oír a ellas cantar. Ocurre algo parecido al final del relato. Permanecieron pues calladas y los dejaron ir. Este es un simple ejercicio que puede beneficiarte mucho. Dejaré en la descripción de este video el enlace del sitio web Prensa Escrita, el de Biblioteca Virtual de Ciudad Ceba y el cuento Canto de Sirenas de Marco de Nevi para que lo aproveches una vez más. Agradezco mucho tu atención. Nos vemos en un próximo video.